El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuanto más lejos estamos de Dios, cuanto más lejos estamos de Jesús, que es la luz, menos nos damos cuenta de nuestra situación. Menos vivimos el día a día como el único momento esencial, importante, con una dimensión eterna, con una dimensión de poder vivir, obrar, actuar, hablar, pensando siempre que todo cuanto hacemos tiene una repercusión o para la vida eterna o también para el juicio. Solo Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Y Jesús es Dios con nosotros, el que nos ilumina, el que nos hace ver verdaderamente quiénes somos, por qué hemos sido creados, cuál es nuestra situación. Es de tal índole la ceguera en la que nos encontramos que podemos estar metiéndonos en el abismo, en la oscuridad, en la muerte, en la condena, y pensar que por el contrario estamos haciendo muy bien. De ahí que tenemos que aceptar lo que el Señor nos dice y nos revela, al menos nosotros que estamos aquí, los cristianos, los que hemos aceptado con una poquita fe, pero gracias al Espíritu Santo que le ha suscitado en nuestros corazones, hemos aceptado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios venido en la carne, y que ha muerto, ha derramado su sangre por nosotros. Por eso lo que hoy nos dice es tan importante. Jesús se manifestó, murió. En su muerte hemos sido también bautizados. Resucitó, que por eso es importante. Por eso es verdad lo que Él dijo. Porque Dios en la resurrección selló todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús pretendió ser, todo lo que Jesús enseñó a los discípulos respecto a lo que era su muerte. Les dijo que moría, que se entregaba, que rompía su cuerpo. Este es mi cuerpo, que se entrega. Esta es mi sangre, que se derrama. La resurrección subraya todo esto, que en la sangre, en la persona del Verbo encarnado, Dios ha establecido para el hombre la nueva alianza. Y no hay más alianzas que esperar. Jesús es la palabra de Dios, la única palabra de Dios, y no podemos esperar otra. Por eso hoy, si Él es nuestra vida, porque Él es el que nos perdona, el que nos devuelve la libertad, el que nos anuncia en Él la salvación, el que nos arranca de la esclavitud, del pecado, significa que tenemos que aceptar, lo primero, que el pecado, somos pecadores. Hoy nada es pecado. Y nos dice en la primera de Juan que el pecado es transgredir la ley de Dios. Hombre, tomemos al menos el decálogo. La esencia del decálogo es el amor. Pero hemos de reconocer que el decálogo no tiene la fuerza de
darnos este impulso de la fortaleza de Dios para poder cumplirlo. Es buena la ley, es bueno el decálogo, amar a Dios, el único Dios, no tener otros dioses, hasta el no desear los bienes ajenos, pasando por no cometer actos impuros, pasando por no robar, pasando por no mentir, por no dar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos ilumina es nuestra condición de pecadores. Nos ilumina que transgredimos una y otra vez voluntariamente la ley de Dios. Pero no solo eso, es que sin Cristo lo que sucede es que vivimos en una situación de pecado, que significa de vicio. Estamos amarrados a sogas tremendas. Que si seguimos la enseñanza de los grandes padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia, y en particular a Santo Tomás de Aquino, diríamos que son estas 7 sogas, 7 cadenas enormes de los vicios capitales. ¿Quién se puede liberar de los vicios capitales? Si ni siquiera lo reconocemos. Estoy fornicando, adulterando, cometiendo actos contra la naturaleza, yendo en contra de la propia naturaleza de mi propio cuerpo, queriendo violentarlo de 1000 modos, con lo que lleva también la violencia psicológica, mental, moral. Pero todo está bien. Muy bien. Dice la Escritura, nos dice el Señor, tenéis que aceptar vuestra situación. Pero es que hay algo más, hermanos, que es importantísimo. Porque hoy la gente también, y siempre, están dando culto a los demonios, están buscando soluciones a través de nigromantes, de los que les leen las cartas, de los horóscopos, del reiki y de 1000 cosas. Pero resulta que después, y con todas las experiencias que tienen malas, el demonio, el diablo, no existe. Bueno, pues hoy nos dice la Escritura que sí. Nos dice así, que quien comete el pecado es del diablo. Y de anunciar lo que la Iglesia dice, pero también lo que Dios, por su infinita misericordia, da a experimentar. El pecado, la vida de pecado, es estar enganchados, esclavizados al diablo. Los pecados, grandes o pequeños, nos vinculan al maligno. Por eso el que conoce a Cristo, el que conoce el amor, el que es liberado por este amor inmenso, por el que Él se ha entregado, abandona la vida de vicio, de pecado, abandona lo que decimos los pecados graves, una vida entregada al propio egoísmo, a la propia soberbia, a la propia satisfacción, al propio engaño. Esto entra en una lucha tremenda, no lo quiere, porque ha experimentado en el amor de Dios manifestado en Cristo la verdadera libertad, lo que siempre deseó. De que en aquel que es tocado por este amor, y no hay otro, Cristo ha muerto por ti, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y está resucitado para decirte que es verdad, y ha dado la vida por ti y te ama, y no hay otra solución para ti, ni para mí, ni para nadie. Tú puedes decir que no, a mí me interesa vivir de este modo, robando, fornicando, dándome a la buena vida, pues continúa. Y sé sincero también contigo de lo mal y de las insatisfacciones que puedas tener. Y si no las tienes, al menos que sepas que tu vida no tiene ningún sentido. Está únicamente metida en este círculo cerrado que es la materialidad. Y que el anhelo que tienes de felicidad eterna es un anhelo de Dios, que solo te lo puede dar Cristo. Por eso el que es tocado por Cristo, como estos discípulos del Bautista, escuchan esto, este es el Cordero de Dios. Y el Cordero es la víctima, el Cordero es el sacrificio que Dios ha aceptado, el único Cordero de Dios, que procede de Dios y nos lleva a Dios. Por eso va a ser el Cordero de Dios que se ofrece y que Dios lo acepta como un sacrificio, por tanto como una ofrenda válida para la salvación de todos los hombres, que arranca
por el amor de Dios, a los hombres de la esclavitud del mal, del maligno, de Satanás, les perdona y nos promete la vida eterna. Si esto nos ha tocado, si esto verdaderamente ha llegado a nuestro corazón y la fe, hemos dicho, Dios mío, tú eres, lo acepto, creo, ayúdame, sácame de la miseria. Si esto es así, entonces decimos, ¿y dónde moras? Lo nuestro es estar con Cristo, ya no podemos vivir sin Él. Jesús, nuestro Señor, se convierte en nuestro camino, en nuestra verdad, en nuestra vida. No podemos vivir lejos de Él. ¿Dónde moras? Venid y veréis. El primer camino hacia la vida con Cristo, hacia morar con Él, que ya nos introduce en ello, es precisamente el seguimiento, seguirle. Y vivir con Él todo, absolutamente todo. Cada uno de los acontecimientos y de las circunstancias de nuestra vida. Él, Jesús, seguirle, es el que nos introduce en la verdad de nuestra vida. Y entonces, para poder morar en Él, nos enseña la oración. Cuando Él ora, oramos con Él. Y la oración de Jesús es permanente. Hay que nos introduce, como dice San Pablo, orad siempre. Como nos enseña Jesús, nos enseña a orar sin desfallecer. Para poder estar con Jesús, para poder estar unidos a Dios. Es necesario entonces, para poder morar en Él, la oración. Qué bonito es cuando uno se da cuenta de que en su vida la oración no existía y de repente en Cristo comienza a anhelarla. Es el don más inmenso del Espíritu Santo. Se da cuenta que de algún modo en su vida el anhelo de felicidad era también un deseo que ya Dios ponía y ha puesto en nuestro corazón. Además de la oración, lo que quiere Jesús es que aprendamos a vivir con Él todos los momentos, pero con Él. ¿Está triste? Estamos con Él y moramos con Él triste. ¿Obra? ¿Nos envía a actuar? Pues actuamos y obramos con Él. ¿Está feliz? Y nosotros con Él nos alegramos. Todos los momentos de nuestra vida hay que aprender a vivirlos en Cristo. Y también hemos de aceptar que puede dejarnos postrados en la cama por una enfermedad, por una prueba, y que entonces hemos de aceptar la inmovilidad, la incapacidad de hacer cosas y permanecer en paz porque estamos con Él. Hemos de aprender siempre a morar y a vivir con Jesús todos los momentos de nuestra jornada. ¿Y dónde mora Jesús? Y concluyo. Jesús mora en el seno del Padre. El Hijo que está en el seno del Padre es el que nos desvela. Entrando en Jesús, lo dice Jesús, Padre, yo en ti y tú en mí. Y yo en ellos y ellos en mí. Hablando de los discípulos. Es así como esta inhabitación a través del Espíritu Santo que se nos da por medio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entramos a morar en Jesús, aprendiendo a vivir cada momento, cada circunstancia, en la alegría y en la tristeza, en la enfermedad, en la salud, pase lo que pase, todo unido a Jesús. Y de este modo también, estando en Jesús, nos introduce donde Él está, donde Él mora, que es en la comunión perfecta con el Padre. De ahí que nace la armonía en los corazones de aquellos que aceptan que Jesús es el Cordero de Dios. Y nace la comunión entre todos los que aceptan a Jesús, porque Jesús es la comunión de cada uno de nosotros. En Él tenemos y vivimos la comunión de los santos, siendo como es la vida para todos y cada uno de ellos. Que hoy acojamos esta palabra, que nos dejemos enseñar, que sepamos que somos pecadores, que el pecado nos esclaviza al maligno, que Jesús es el que rompe todas las cadenas y que solamente en Él, siguiéndolo, lograremos morar en Él y morando en Él, morar en la comunión perfecta del amor del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Que así sea.